cabeza, en mi cerebro, yo tengo dos glándulas, que son el hipotálamo y la hipófisis. ¿Ya? Entonces, el hipotálamo y la hipófisis están en mi cabeza. Y este hipotálamo y esta hipófisis se tienen que comunicar con todos los órganos que yo tengo del cuello abajo. Por lo tanto, la hipófisis y el hipotálamo ellas se comunican entre ellas y después mandan mensajes al resto de los órganos de nuestro cuerpo. Es como cuando yo me comunico con el delegado de esta carrera. No hay. Denunció. Verdad que era un tema delicado. Entonces, por ejemplo, yo necesito comunicarme con ustedes y yo soy la hipófisis. Entonces yo le digo a Rosa, Rosa, por favor, usted le puede decir a sus compañeros que voy a llegar media hora tarde. Entonces, ¿qué va a hacer Rosa? Con un mensaje específico va a ir a ustedes y les comunica que yo voy a llegar media hora tarde a la clase. Entonces la hipófisis mandó un mensaje hacia una glándula que va a ser en este caso Rosa, y Rosa va a mandar el mensaje al resto de las glándulas específicas que son ustedes. ¿Se entiende? Profe, entonces, ¿quién es que manda la señal? La hipófisis. Puede ser el hipotálamo o la hipófisis o el eje hipotálamo-hipófisis que se van mandando información. Los dos. ¿Ya? ¿Para qué? Para mandar hormonas hacia otras glándulas para que hagan un efecto. Profe, por favor, explíquemelo en el dibujo. Ahora se lo explico en el dibujo. La hipófisis, ya, que es esta que está acá abajo, anterior y posterior, porque tiene división. No se las voy a preguntar en la prueba, pero quiero que lo sepan. Esta hipófisis, que es esto, ¿cierto? Que parecen dos higos. Esta hipófisis va a mandar a una hormona que se llama TSH, que es la hormona tiroestimulante. Entonces la hipófisis libera a la TSH para que esta hormona tiroestimulante estimule a la tiroide y la tiroide empiece a sintetizar T3 y T4, que son las hormonas de la tiroide, ¿cierto? Por lo tanto, la hipófisis dice, necesitamos mantener el metabolismo andando en nuestro cuerpo. Y las hormonas encargadas de mantener el metabolismo en mi cuerpo es la T3 y la T4. Así que necesitamos la ayuda de la tiroides. Y la hipófisis manda la TSH llega a la tiroides, porque de aquí se comunica con acá, y la TSH dice, tiroides, necesito tirosina y tirotironina. Se libera T3 y T4 y mi metabolismo empieza a funcionar de manera normal. Otro ejemplo, profe, no entendí bien. No se preocupe. Yo, supongamos que estoy embarazada. Entonces, ya tengo 40 semanas de embarazo. Por lo tanto, ya debería empezar a tener contracciones. Mi hipófisis va a mandar una hormona que se llama oxitocina y va a empezar a liberar oxitocina. ¿Para qué? Para que yo tenga contracciones uterinas. Y cuando yo empiezo a tener las contracciones, puedo tener a la guagua. ¿Cierto? Porque las contracciones son cada vez más seguidas, cada vez más fuertes, y por supuesto voy a tener la capacidad de después tener a la guagua. ¿Se va entendiendo? Otro ejemplo. Mi hipófisis tiene cierto que yo ya tuve la guagua. Entonces ahora tengo que amamantar a la guagua. ¿Qué va a hacer la hipófisis? Va a liberar prolactina para que la glándula mamaria empiece a fabricar leche. Entonces, ¿por qué sale la oxitocina para la glándula mamaria?
porque la oxitocina también prepara la glándula mamaria para la lactancia materna. ¿Ya? Pero en este caso es la preparación y aquí es la producción. Y además que la oxitocina es la hormona del amor, del apego, del apego. Entonces, después de, imagínense, el trauma de un parto. Porque chiquillos, el parto es algo traumático. Es doloroso, las contracciones, la mamá sufre, hartas cosas. Yo me imagino que las que han sido mamás lo pasaron más o menos de repente en el embarazo, sobre todo en el parto. Pero resulta de que después que cuentan, hoy si yo mi primera guagua la sufrí, y tiene 4 hijos. Entonces si sufrió tanto, ¿por qué tiene 4 guaguas? ¿Por qué? Porque nosotros con estas hormonas bloqueamos ese trauma del parto. Entonces, por eso que después usted tiene ganas de tener otro hijo. Entonces, por eso que puede, después de un parto traumático, puede tener otra guagua. Entonces, puede que lo haya pasado pésimo, pero quiere tener otro hijo. Entonces, son hormonas que favorecen el apego maternal y también favorece, ¿cierto?, el estímulo de la lactancia. ¿Se va entendiendo? Entonces, mis glándulas que están acá en mi cabeza van a mandar mensajeros, que son las hormonas, hacia otras glándulas para que hagan el efecto. ¿Se va entendiendo? Sí. Otro ejemplo, profe, no me queda muy claro todavía. No se preocupe. Yo, hipófisis, voy a mandar una hormona que se llama FSH y LH, hormona folículo estimulante y hormona luteinizante. ¿Qué hacen esas hormonas? Esas hormonas que salen de la hipófisis se comunican con las gónadas. Por lo tanto, la folículo estimulante estimula la producción de ¿qué? Espermatozoides, porque hablamos de las gónadas, ¿ves? Se perdió del producto. Entonces, ¿qué pasa? Va a las gónadas y en los testículos, producción de espermatozoides, ¿cierto? Espermatogénesis, y en el ovario, producción de óvulos. Entonces, mi cabeza se tiene que comunicar con mis gónadas. ¿Y cómo lo hace? A través de una hormona. ¿Cuál es la hormona? La folículo estimulante. Entonces, cuando la folículo estimulante llega a las gónadas, empezamos a fabricar el periodo de ovulación y la espermatogénesis, que es la producción de espermatozoides, ¿cierto? ¿Y qué pasa? El testículo empieza por su lado a producir la testosterona y el ovario por su lado también empieza a fabricar sus propias hormonas, que eran el estrógeno y la progesterona. Y mi cuerpo anda regio estupendo. ¿Se va entendiendo? Y así yo tengo el ciclo menstrual de manera normal y la espermatogénesis en el hombre se produce de manera normal y así sucesivamente. ¿Se va entendiendo cómo se comunican las hormonas que salen de mi sistema nervioso hacia el resto de los órganos? ¿Sí? Ya. Eso es súper importante y lo mismo pasa con nuestros huesos, nuestros músculos, el tejido adiposo, etc. Hormona del crecimiento. Se libera la hormona del crecimiento, ¿cierto? Va a hacer efecto en mi hueso, en mi músculo y yo empiezo a crecer. Empiezo a pasar por los procesos de pubertad, maduración, etc. Y ya llega un momento donde la hormona del crecimiento recibe este feedback negativo, se detiene y yo ya tengo un tamaño normal, una estatura que está determinada genéticamente, etc. Porque si no, todos seríamos gigantes si no tuviéramos un stop en las hormonas, ¿verdad? ¿Se entiende, chiquillos? ¿Sí? Y así va haciendo efecto en distintas partes de mi cuerpo. Tiroides, gónada, glándula mamaria, huesos y músculos, ¿cierto? Útero, riñones, etc. Glándulas principales que liberan estas hormonas: hipotálamo, hipófisis, tiroides, timo, glándulas suprarrenales, páncreas y gónadas femeninas y masculinas. Ahí está, en ese dibujo, el eje hipotálamo-hipófisis, ¿cierto? Y
hipotálamo, ¿cierto?, se comanda por nuestro sistema nervioso y nuestro sistema nervioso ahora va a ser neuroendocrino. Esta información viaja, ¿cierto?, por la médula espinal hacia la hipófisis y tiene factores liberadores y factores inhibidores, porque yo tengo que tener una señal para liberar la hormona, pero tengo que tener una señal para detener la liberación de la hormona, porque si no yo estaría constantemente liberando una pura hormona, ¿cierto? Que sería como el ejemplo de la hormona del crecimiento. Si yo no tengo un feedback negativo o no tengo un agente o un factor inhibidor de esta hormona en algún momento, todos seríamos gigantes, ¿cierto? Acá el hipotálamo va a recibir señales nerviosas, ¿cierto? Y los va a canalizar a través de su hipófisis. Entonces, esto es una retroalimentación constante entre el hipotálamo y la hipófisis. Y la hipófisis es como la glándula maestra, ya que va a regular todas las actividades de nuestro cuerpo y del resto de las glándulas de nuestro cuerpo, ¿ya? Regula la hormona del crecimiento, la tiroestimulante, que fue la que conversamos delante, regula las hormonas suprarrenales y la folículo estimulante. Libera estas hormonas hacia las diversas glándulas de nuestro cuerpo. Y ahí está el clarísimo ejemplo de la tiroides. Cuando yo necesito T3 y T4, ¿cierto?, la hipófisis va a liberar la hormona que estimula la tiroides, o sea, la TSH, y la TSH llega a la tiroides, la estimula y le dice, por favor, necesito tirosina y triiodotironina para que regules el metabolismo. La tiroides libera estas hormonas y yo ando regio estupendo. ¿Qué pasa cuando yo no tengo este funcionamiento normal de la tiroides? Puede generarse hipotiroidismo o hipertiroidismo. ¿Qué va a pasar cuando hay hipotiroidismo? ¿Qué creen? ¿Alguien tiene hipotiroidismo acá? ¿Usted tiene hipo? Tenía las dos, hiper, hipo. Ya, ¿y con qué se quedó? Con hipo. Se quedó con hipo. ¿Qué más? ¿Alguien tiene hipotiroidismo o sabe que tiene hipotiroidismo? Creo que yo tengo, o sea, tenía primero el hipertiroidismo y después me salió con hipotiroidismo, pero tengo la tiroiditis Hashimoto. Es hipo. Pero tiene más rasgos de hiper usted porque es muy flaquita. Sí, por eso. Una que te mata y una que te engorda. Ah, es una que engorda y otra que engorda. Vamos para allá. ¿Nadie más tiene problemas a la tiroides? Que sepa. A mí en el embarazo me salió que tenía, pero la verdad es que nunca me lo fui a tratar. ¿Pero usted tomaba la hormona durante el embarazo? ¿No? ¿Nadie más? ¿Usted tiene hipo? ¿Alguien más tiene hipotiroidismo? Ya, y cuando fueron al médico, ¿les explicaron qué les pasó? ¿No? Le dijeron, oh, usted tiene hipotiroidismo, tómese eso, adiós. ¿No? ¿En serio? Sí. Ahora vas a ver. ¿Qué pasa cuando tenemos hipotiroidismo? Nuestra hipófisis funciona bien porque está liberando la hormona para que vaya a estimular a la tiroides. Pero la que no está pescando es la tiroides. Es como que yo le dijera, Rosa, necesito que le diga a sus compañeros, y le mando WhatsApp. Rosa, necesito por favor que le diga a sus compañeros que voy a llegar media hora tarde. Porque está ocupada, está en prueba. Aló, Rosa, por favor, pues soy la profesora de nada.